El otoño en Madrid siempre me ha parecido un estado de ánimo. Ese día, el cielo tenía el color del plomo, y la luz que se colaba por las persianas de nuestro piso en Carabanchel parecía cansada, como si le costara esfuerzo iluminar los rincones de una vida que se había quedado estancada. Nuestro hogar, de apenas 60 metros cuadrados, era un santuario dedicado al pasado. Muebles de madera oscura heredados de mis padres, un gotelé que había visto pasar décadas y paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro, como fantasmas sonrientes de un tiempo mejor. Yo, María, a mis 62 años, me movía por ese espacio con la precisión de un autómata. Cada objeto tenía su lugar, cada hora su tarea. Mantener el orden era mi forma de luchar contra el caos que sentía por dentro, una batalla silenciosa que libraba cada día desde que se fue Antonio. Mi vida se había convertido en un guión predecible, una rutina inquebrantable que me protegía del dolor y del miedo. Viuda, costurera jubilada, mis días transcurrían entre pequeños arreglos para los vecinos, la compra en el mercado de siempre y la preparación de una comida que a menudo comía en silencio. Mi cuerpo, antes fuerte y enérgico, se había encorvado bajo el peso de las ausencias y las preocupaciones. Las arrugas de mi cara no eran solo surcos del tiempo, sino el mapa de cada noche sin dormir, de cada decepción callada. Proyectaba una imagen de fortaleza, la matriarca que todo lo controla, pero era una farsa. Por dentro me sentía frágil, invisible y, lo que era peor, me aterraba la idea de ser un estorbo para Sofía, mi única hija. Sofía era mi contrapunto, mi espejo roto. A sus 28 años, vivía atrapada en la misma jaula que yo, pero ella sí golpeaba los barrotes. Estudió Bellas Artes con una pasión que yo nunca entendí del todo, y ahora esa pasión se había convertido en frustración. Sobrevivía con trabajos precarios, su energía creativa ahogada por la falta de oportunidades y por la atmósfera asfixiante de nuestro piso. Era impulsiva, rebelde y chocaba constantemente con mi mundo ordenado. Su habitación era el único territorio caótico de la casa, un reflejo de su propia tormenta interior. La quería más que a nada en el mundo, pero nuestro amor se había enredado en una telaraña de reproches y silencios, y ya no sabíamos cómo hablarnos sin hacernos daño. Esa tarde, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Llevábamos horas evitándonos, comunicándonos con monosílabos y portazos. Yo repasaba una costura en un mantel mientras ella dibujaba con furia en su cuaderno, el lápiz arañando el papel. El detonante, como siempre, fue el dinero. Sofía levantó la vista, sus ojos brillaban con una mezcla de desesperación y desafío. Me habló de un proyecto, una exposición colectiva, una oportunidad que, según ella, podría cambiarlo todo. Su voz, al principio vacilante, fue ganando fuerza mientras me pedía mis ahorros, el dinero que Antonio y yo habíamos guardado céntimo a céntimo durante 40 años. Era el colchón de mi vejez, el último vestigio de seguridad en un mundo que se me antojaba cada vez más hostil. Mi negativa fue instantánea, un muro de piedra levantado por el pánico. Para mí, su proyecto era un sueño sin fundamento, un pozo sin fondo donde arrojar lo poco que nos quedaba. Intenté explicárselo, con la lógica aplastante de quien ha conocido la escasez, de quien ha aprendido a base de golpes que los sueños no pagan las facturas. Sofía, tienes que buscar un trabajo de verdad, le dije. Las palabras salieron de mi boca con un tono más duro de lo que pretendía, cargadas con el peso de mi propio miedo. No era solo una negativa a su petición. Para ella, fue la enésima prueba de que yo no creía en su talento, de que nunca la había entendido, de que en el fondo, la consideraba un fracaso. Vi cómo su rostro se descomponía, la esperanza en sus ojos se apagó, reemplazada por una rabia helada que me era demasiado familiar. Se puso en pie de un salto, el cuaderno cayó al suelo con un ruido sordo. Sentí el temblor de su cuerpo, la vibración de una presa a punto de romperse. Durante años, habíamos acumulado frustraciones, palabras no dichas, heridas mal cerradas. Ella se sentía juzgada, yo me sentía ignorada. Ella veía en mí a una carcelera, y yo veía en ella a una niña ingrata que no valoraba mis sacrificios. Aquel salón, testigo de tantos momentos felices, se convirtió de repente en un campo de batalla donde solo podía haber una perdedora: nuestra relación. Y entonces, explotó. El grito que salió de su garganta no fue solo un sonido, fue un arma afilada, diseñada para encontrar el punto más vulnerable de mi alma y clavarse en él. No me extraña que papá se muriera, aulló, su voz rota por el llanto y la furia. Cualquiera querría escapar de ti,
Hizo una pausa, como tomando aire para el golpe final, mirándome con un desprecio que nunca antes había visto. No vales nada, vieja, solo sirves para estorbar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, vibrando, envenenando el silencio que se instaló después. Cada sílaba fue un martillazo en mi corazón, demoliendo la frágil estructura de mi identidad. Mi reacción no fue la ira. No hubo gritos ni reproches por mi parte. Fue un colapso interior, un silencio sepulcral que me congeló por dentro. El mundo se detuvo. En ese instante, dejé de ser su madre. Me vi a través de sus ojos y lo que vi fue la imagen que ella había pintado con sus palabras. Un obstáculo, un peso muerto, una cosa inútil. El dolor fue tan físico, tan agudo, que me costó respirar. Las palabras no solo me habían herido, habían confirmado mis peores miedos. Aquellos que me susurraban en las largas noches de insomnio, la certeza de que mi tiempo había pasado, y que mi presencia en el mundo ya no tenía ningún propósito. El silencio que siguió fue más terrible que el grito. Sofía se quedó allí, jadeando, con la sorpresa de su propia crueldad dibujada en el rostro. Una mezcla de triunfo fugaz y arrepentimiento inmediato. Yo no podía moverme. Mi mirada se perdió en la pared, en una vieja fotografía de Antonio y yo el día de nuestra boda. Él sonreía, ajeno a este futuro desolador. El abismo que se había abierto entre mi hija y yo era ya insalvable. El amor, la protección, el cuidado, todo se había podrido hasta convertirse en este odio que ahora llenaba la habitación, asfixiándonos a las dos. Historias como esta suceden cada día, en cualquier rincón del mundo. Si este comienzo te ha tocado el corazón, suscríbete al canal para no perderte cómo continúa, y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. A veces, las palabras más duras vienen de quienes más amamos, y el silencio que dejan puede ser el inicio de un cambio radical, una demolición necesaria para poder construir algo nuevo sobre las ruinas. Porque en el fondo de ese dolor, a veces, se esconde la oportunidad de entender qué significa amar de verdad, más allá del orgullo y de las heridas. Con una lentitud que no me pertenecía, me levanté del sofá. Cada movimiento era mecánico, como si mi cuerpo obedeciera a unas órdenes lejanas. No la miré, caminé hacia mi dormitorio, sintiendo su mirada clavada en mi espalda, una mirada que ya no sabía si pedía perdón o confirmaba su sentencia. Cerré la puerta sin hacer ruido. El suave clic del pestillo resonó en la casa como el portazo más violento, una declaración definitiva de que algo se había roto para siempre. Me apoyé en la madera fría, y por primera vez en muchos años, no sentí nada, solo un vacío inmenso, un desierto donde antes había un corazón. Esa noche no dormí. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad, mientras las palabras de Sofía se repetían en mi mente como un eco incesante. No vales nada, solo sirves para estorbar. Miré a mi alrededor, a los objetos que habían definido mi existencia, el costurero de mi madre, el reloj de pulsera de Antonio, los álbumes de fotos. Eran reliquias de una vida que ya no existía. Comprendí que, en mi afán por preservar el pasado, me había convertido en una guardiana de un museo de recuerdos, y había encerrado a mi hija conmigo en él. Mi amor no la había protegido, la había asfixiado. Con la primera luz del alba, una luz gris y vacilante como mi propio futuro, el dolor se transformó. Ya no era una herida abierta, sino una fría y extraña determinación. No era venganza ni autocompasión. Era una lucidez aterradora. Si yo era una jaula, la única forma de liberar a mi hija era destruirla. Si yo no valía nada, entonces lo único de valor que me quedaba era mi sacrificio. Me arrodillé y saqué de debajo de la cama una vieja caja de madera. Dentro estaban los ahorros de toda una vida y la escritura de la casa. Mis manos no temblaban. La decisión estaba tomada. Iba a venderlo todo. Iba a darle la libertad que me pedía a gritos, aunque a mí me costara quedarme sin nada. Mi hija me había gritado que no valía nada. Quizá tuviera razón. Pero iba a utilizar ese nada para demostrarle el valor del amor más desesperado, el que es capaz de destruirse a sí mismo para salvar al otro. Tomé el teléfono, y con una calma que me sorprendió a mí misma, busqué el número de una inmobiliaria. Cada dígito que marcaba era un paso hacia un futuro incierto, un salto al vacío sin red, pero en ese momento supe que era lo único que podía hacer. Era el acto de amor más doloroso y, a la vez, el más puro de toda mi vida. La venta de nuestro hogar no sería un final, sino un comienzo. Iba a demostrar mi valor de la única manera que se me ocurría, sacrificando mi seguridad y mi pasado para darle a mi hija el futuro que tanto anhelaba. Ya no se trataba de protegerla, sino de liberarla. Liberarla de mí. En el silencio de la madrugada,
Con el contrato invisible de mi nueva vida firmado en mi corazón, sentí por primera vez en mucho tiempo que, a pesar de todo, aún me quedaba algo por hacer. Iba a enseñarle a mi hija, y a mí misma, que el valor de una persona no reside en lo que se aferra, sino en lo que es capaz de soltar. Mi decisión no nació de un solo grito, sino del eco de 1000 silencios acumulados a lo largo de los años. Para entender por qué una madre decide demoler su propio mundo, hay que volver al principio, a cuando ese mundo se construyó. Conocí a Antonio en una verbena de La Paloma, en un Madrid que ya no existe, un Madrid de chotis y organillos, donde las promesas se sellaban con una mirada y un clavel. Él trabajaba en la construcción, tenía las manos callosas y una sonrisa que parecía capaz de arreglar cualquier cosa, incluido mi escepticismo sobre el amor. No teníamos nada más que nuestra juventud y un hambre feroz de construir algo que fuera nuestro, un refugio contra la precariedad que nos había acunado desde niños. Ahorramos peseta a peseta durante casi 10 años para la entrada del piso de Carabanchel. Recuerdo el día que nos dieron las llaves como si fuera ayer. El apartamento estaba vacío, olía a pintura y a futuro. Antonio se arrodilló en medio del salón y me dijo: «Aquí María, aquí vamos a ser felices». Y lo fuimos. Cada mueble que comprábamos a plazos, cada cortina que yo cosía por las noches, cada capa de gotelé que cubría las imperfecciones de las paredes era un ladrillo más en la fortaleza que estábamos levantando. Nuestra vida era sencilla, predecible, pero estaba llena de una certeza reconfortante. Nos teníamos el uno al otro. El trabajo era duro, los fines de mes apretados, pero la sensación de volver a casa y encontrarlo a él, lo compensaba todo. Cuando nació Sofía, la luz del piso pareció multiplicarse. Era una niña llena de vida, un torbellino de energía que desordenaba nuestros planes, y llenaba cada rincón con sus risas y sus dibujos. Antonio la adoraba con una devoción casi religiosa. Veía en ella todo lo que él no había podido ser. Un espíritu libre, un artista. Yo, en cambio, veía en su creatividad una fragilidad que me aterraba. Mi amor por ella estaba tejido con el hilo del miedo. El miedo a que el mundo tan cruel como yo lo conocía rompiera sus alas antes de que aprendiera a volar. Quería protegerla, darle las herramientas para que tuviera una vida segura, un trabajo de verdad, como le repetía una y otra vez. Esa fue nuestra primera grieta, la de Antonio y la mía. Él le compraba lienzos y pinturas a escondidas. Yo le compraba libros de texto, y la apuntaba a clases de mecanografía. «Déjala soñar, mujer», me decía él con su paciencia infinita. «Los sueños no pagan las facturas, Antonio», le respondía yo, con la dureza de quien ha contado cada moneda para llegar a fin de mes. No era maldad, era pánico. Veía el futuro de mi hija, y solo podía imaginarlo a través del prisma de mis propias carencias, de mis propios miedos. Quería para ella un camino recto, asfaltado, sin los baches y las piedras con los que yo había tropezado. Sofía creció en medio de ese tira y afloja. Con su padre compartía un mundo de colores y formas que yo no entendía. Conmigo, compartía la tensión de las expectativas no cumplidas. Cuando decidió estudiar Bellas Artes, sentí que era mi fracaso personal como madre. Cedí, por supuesto, porque Antonio insistió en que era su vocación, pero cada matrícula que pagábamos con nuestros ahorros me parecía un paso más hacia el precipicio. Vi cómo se licenciaba con honores, con una carpeta llena de proyectos brillantes y los ojos llenos de esperanza. Pero la realidad la golpeó con la misma brutalidad que yo había temido. El mercado laboral era una jungla para la que sus sueños no la habían preparado. Los trabajos precarios se sucedieron uno tras otro: camarera, dependienta, repartidora de publicidad. Cada noche volvía a casa más cansada, más frustrada, y su rabia se dirigía hacia mí. Yo era el recordatorio viviente de sus malas decisiones, la voz que, según ella, siempre había intentado cortarle las alas. Mis intentos de ayudarla, mis consejos sobre buscar oposiciones, o formarse en algo con más salida, solo servían para echar más leña al fuego. Para ella mis palabras no eran preocupación, eran la prueba de que nunca había creído en ella. Y quizás en el fondo tenía razón. Creía en su talento, pero no creía que el talento fuera suficiente para sobrevivir. Entonces, la vida nos dio el golpe definitivo. La enfermedad de Antonio llegó sin avisar, como un ladrón silencioso en mitad de la noche. Empezó con un cansancio que no se iba, una tos persistente. Al principio lo ignoramos, achacándolo a los años y al trabajo duro. Pero el diagnóstico cayó sobre nosotros como una losa de granito. Cáncer de pulmón, avanzado inoperable. El mundo que habíamos construido con tanto esfuerzo se desmoronó en la consulta de un médico. Los meses que siguieron fueron un descenso a los infiernos,
un borrón de hospitales, quimioterapia y noches en vela escuchando su respiración entrecortada. Mi vida se detuvo por completo. Dejé los arreglos de costura, dejé de ver a las pocas amigas que me quedaban. Mi único propósito era cuidarlo, aliviar su dolor, aferrarme a cada segundo que nos quedaba. Sofía intentó ayudar, pero se sentía inútil, un estorbo en medio de una coreografía de dolor que solo Antonio y yo conocíamos. Se refugiaba en su habitación, dibujando con una furia silenciosa, canalizando su impotencia en trazos oscuros sobre el papel. La enfermedad no solo se estaba llevando a mi marido, también estaba levantando un muro invisible entre mi hija y yo, un muro hecho de dolor incompartido y de culpas no verbalizadas. Antonio se fue una mañana de primavera, en la misma cama donde habíamos soñado nuestro futuro. Se fue en silencio, mientras yo le sostenía la mano. Justo antes de irse, me miró con una claridad que hacía tiempo que no veía en sus ojos y me susurró: «Cuida de la niña María. Y no dejes que el miedo te gane». Esas fueron sus últimas palabras. Un testamento que se me grabó a fuego en el alma. Pero en lugar de seguir su consejo, hice todo lo contrario. Su muerte no me liberó del miedo, lo multiplicó. Lo convirtió en el único motor de mi existencia. El piso se convirtió en un santuario dedicado a su memoria, y yo en su guardiana. El luto nos separó aún más. Yo me aferré a la rutina como un náufrago a una tabla. Limpiar, ordenar, mantener cada objeto en su sitio era mi forma de luchar contra el caos, de fingir que todavía tenía algún control sobre mi vida. Sofía, en cambio, se rebeló contra ese orden asfixiante. Su habitación se convirtió en un caos de lienzos, ropa y libros, una isla de desorden en mi océano de pulcritud. Cada objeto fuera de lugar era una afrenta, cada plato sin fregar una batalla. No nos dábamos cuenta de que ambas estábamos gritando de dolor, pero en idiomas diferentes. Los problemas económicos se agudizaron. Mi pensión de viudedad apenas llegaba para cubrir los gastos básicos. Los ahorros que Antonio y yo habíamos acumulado con tanto sacrificio se convirtieron en mi obsesión, mi única red de seguridad. Eran intocables, sagrados. Para Sofía, sin embargo, eran la única salida, la llave para escapar de su frustración. Empezó a hablarme de proyectos, de montar un pequeño taller, de alquilar un espacio con otros artistas. Yo solo oía la palabra riesgo, la palabra gastar, y mi respuesta era siempre la misma. Un no rotundo, envuelto en un sermón sobre la importancia de la seguridad y la prudencia. Nuestras conversaciones se volvieron un campo de minas. Yo le reprochaba su falta de realismo, su inmadurez. Ella me acusaba de ser una carcelera, una amargada que disfrutaba viéndola fracasar. «¿Es que no entiendes nada, mamá?», me gritaba, con los ojos llenos de lágrimas. «Tú solo quieres que sea como tú, que me conforme con esta vida gris». Y yo le respondía con un dolor que se disfrazaba de ira: «Lo único que quiero es que no sufras lo que yo he sufrido. ¿Es que no lo ves?». Pero no lo veía. Solo veía a una madre que no confiaba en ella, que no la apoyaba, que prefería el dinero a su felicidad. Recuerdo una tarde, unos meses antes de la explosión final. Sofía había conseguido una entrevista para un trabajo de diseñadora gráfica en una pequeña empresa. Estaba ilusionada, nerviosa. Se pasó la tarde preparando su portfolio, eligiendo la ropa. Yo la observaba desde el umbral de su habitación, y en lugar de animarla, las palabras que salieron de mi boca fueron: «¿Estás segura de que es un contrato fijo? A ver si va a ser otra de esas cosas temporales que no llevan a ninguna parte». Vi cómo su rostro se ensombrecía, cómo la pequeña llama de esperanza que había en sus ojos se extinguía. No me contestó. Simplemente cerró la carpeta y se encogió de hombros. No fue al día siguiente a la entrevista. Ese día comprendí que mi miedo era tóxico, que mi protección se había convertido en veneno. Pero no supe cómo cambiar. Estaba atrapada en mi propio personaje, la matriarca fuerte, la viuda sufridora, la madre que todo lo sabe. Pedir perdón, o admitir mi error, me parecía un signo de debilidad que no me podía permitir. Así que seguí construyendo el muro entre nosotras, ladrillo a ladrillo, con silencios, con reproches, con consejos no pedidos. Me convencí a mí misma de que lo hacía por su bien, que algún día me lo agradecería. Qué equivocada estaba. La oportunidad de la exposición colectiva fue la gota que colmó el vaso. Para ella, era la validación que llevaba años buscando, una luz al final del túnel. Vino a mí no con la arrogancia de otras veces, sino con una vulnerabilidad que me desarmó por un momento. Me explicó el proyecto con un entusiasmo que no le veía desde que era una niña. Me habló de los otros artistas, del local en Malasaña, de la posibilidad de vender por fin su obra. Y entonces, pronunció la frase fatídica: «Solo necesito un poco de ayuda, mamá».
Necesito los ahorros. En ese instante, todo el amor y la ternura que había sentido se evaporaron, reemplazados por el pánico helado de siempre. Mi negativa no fue solo una respuesta. Fue un portazo a su última esperanza. Le hable con acento agudo de la hipoteca, de los impuestos, de mi vejez, de la tumba de su padre que había que mantener. Usé todos los argumentos lógicos que se me ocurrieron para justificar mi miedo, sin darme cuenta de que para ella no se trataba de lógica, sino de fe. Lo que me estaba pidiendo no era dinero, me estaba pidiendo que creyera en ella, que apostara por ella por una vez en mi vida. Y yo le dije que no. Le dije que su sueño era un capricho caro, y que ya era hora de que sentara la cabeza. Fue entonces cuando su mirada cambió. La decepción se transformó en un odio frío, puro. La vi crecerse, erguirse, como si toda la rabia contenida durante años hubiera encontrado por fin una vía de escape. Y entonces gritó. Gritó sobre su padre, sobre mi soledad, sobre mi inutilidad. Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para herir, para destruir. Y lo consiguió. Porque no me estaba diciendo nada que yo no hubiera pensado en mis peores noches de insomnio. Simplemente estaba dando voz a mis demonios más profundos, confirmando mi mayor terror, que mi vida, después de todo, no había servido para nada. Así que mi decisión de vender el piso no fue un impulso, ni una venganza, fue una rendición a la verdad que mi hija me había arrojado a la cara. Si yo era la jaula, la única solución era destruirla. Si mi amor la asfixiaba, la única forma de demostrarle que la quería era apartarme, desaparecer. Comprendí las últimas palabras de Antonio. No se trataba de protegerla del mundo, sino de protegerla de mí, de mi miedo, y la única manera de hacerlo era darle lo que me pedía, pero no como ella quería. No le iba a dar un trozo de mi seguridad, le iba a dar toda. Aunque yo me quedara sin nada. El día después de la discusión, el silencio en casa era denso, irrespirable. Sofía se encerró en su cuarto, probablemente consumida por la culpa y la rabia a partes iguales. Yo me movía por la casa como un fantasma. Cada objeto me hablaba de un pasado feliz que ahora se sentía como una mentira. La fotografía de nuestra boda en el aparador, los dibujos de Sofía pegados con imanes en la nevera, el sillón donde Antonio se sentaba a leer el periódico, todo era un recordatorio de lo que habíamos perdido, de en qué nos habíamos convertido. No hubo lágrimas. El dolor era tan profundo que se había secado por dentro. En su lugar, había una calma extraña, una claridad desoladora. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta y un bolígrafo y empecé a hacer cuentas. No las cuentas del día a día, sino las cuentas de una vida. Calculé el valor del piso, los ahorros del banco, lo poco que valían los muebles. Puse en una columna lo que tenía, y en la otra, lo que mi hija necesitaba, libertad. Y por primera vez, las cifras cuadraron. El sacrificio era la única solución lógica. Llamé a la inmobiliaria del barrio, la que tenía el cartel luminoso en la calle principal. La voz de la gente al otro lado del teléfono sonaba joven, optimista. Le expliqué con una voz monótona, que no parecía la mía, que quería vender mi piso. Concertamos una cita para el día siguiente. Cuando colgué, no sentí ni alivio ni tristeza, solo un vacío inmenso. Era como si estuviera organizando mi propio funeral, despidiéndome de mi vida antes de haber muerto. Pero sabía que era necesario. A veces, para que algo nuevo pueda nacer, lo viejo tiene que arder hasta los cimientos. Por la tarde, Sofía salió de su habitación. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos. No me miró directamente. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se quedó de espaldas a mí, apoyada en la encimera. El silencio era un abismo entre nosotras. Esperaba un grito, un reproche, quizás incluso una disculpa torpe. Pero no dijo nada. Yo tampoco. ¿Qué podíamos decirnos que no nos hubiéramos dicho ya con aquel grito y mi posterior silencio? Las palabras ya no servían, se habían gastado, se habían vuelto inútiles. Esa noche antes de acostarme, abrí la caja de madera donde guardaba mis tesoros. No los ahorros, sino los otros. Una pequeña caja de música que me regaló Antonio, el primer patuco que le cosí a Sofía, las cartas que mi madre me escribía desde el pueblo. Toqué cada objeto con la delicadeza de quien se despide. Eran los anclajes de mi identidad, los pilares de mi historia. Y comprendí que para salvar a mi hija, tenía que soltarlos. No podía arrastrarla conmigo al fondo del mar de mis recuerdos. Tenía que cortar el ancla y dejar que su barco navegara libre. El agente inmobiliario llegó al día siguiente. Era un chico joven, con un traje demasiado brillante y una sonrisa ensayada.
Paseó por el piso tomando notas, hablando de metros cuadrados, de orientación, de potencial de reforma. Cada palabra suya era un martillazo en las paredes de mi hogar. Yo asentía en silencio, enseñándole las habitaciones como si fuera la casa de otra persona. Cuando se fue, dejó sobre la mesa un contrato de exclusividad y un folleto de colores. Lo miré durante mucho tiempo. Era el certificado de defunción de mi vida tal y como la conocía. Sofía vio el folleto al volver a casa. Lo cogió, lo leyó, y su rostro pasó de la confusión a la incredulidad. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó, su voz un susurro tembloroso. No le respondí. Simplemente la miré a los ojos, y en mi silencio ella encontró la respuesta. Vi el pánico crecer en su mirada, la comprensión de que sus palabras habían desatado algo que no podía controlar. «No. No puedes hacer esto», dijo, negando con la cabeza. «No puedes». Pero ya era tarde. La maquinaria se había puesto en marcha, y yo no pensaba detenerla. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Sofía intentaba hablar conmigo, me seguía por la casa, me pedía perdón una y otra vez. «Lo siento, mamá. No quería decir eso». Estaba enfadada. No lo pensaba de verdad. Sus palabras eran como la lluvia sobre una piedra. Me mojaban por fuera, pero por dentro ya nada podía calarme. Mi decisión no se basaba en el enfado, sino en una revelación. Sus palabras no habían sido la causa, sino el síntoma de una enfermedad que llevaba mucho tiempo carcomiendo nuestra relación. La única cura era la cirugía radical. Empezaron a llegar las visitas. Parejas jóvenes que miraban con condescendencia mis muebles viejos. Inversores que calculaban en voz alta cuánto podrían sacar alquilándolo. Yo les abría la puerta, les enseñaba el piso con una cortesía distante y luego limpiaba las huellas de sus zapatos, como si quisiera borrar su presencia. Cada visita era una profanación, una humillación. Sofía se encerraba en su cuarto durante esas horas, incapaz de soportarlo. A veces la oía llorar al otro lado de la puerta. Su arrepentimiento era sincero, lo sabía, pero ya no era suficiente. Una tarde, una familia con un niño pequeño vino a ver el piso. El niño corrió por el pasillo, riendo, y se detuvo frente a la marca de altura que Antonio había ido pintando en el marco de la puerta del cuarto de Sofía. La madre le riñó pidiéndole que no tocara nada. «No se preocupe», le dije, con una voz que me sorprendió por su firmeza. «Pronto todo esto será suyo y podrán pintarlo de nuevo». En ese momento, vi la historia completa. El ciclo de la vida. Una familia que terminaba para que otra pudiera empezar en el mismo espacio. Y extrañamente, no sentí tristeza, sino una especie de paz. El conflicto ya no era solo con Sofía, sino conmigo misma. Por las noches, la duda me asaltaba. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No era una locura quedarme en la calle a mi edad? El miedo, mi viejo compañero, me susurraba al oído. Me tentaba con la idea de romper el contrato, de volver a la seguridad de lo conocido. Me aferraba a la imagen del rostro de Sofía durante la discusión, a la certeza de que nuestra convivencia se había vuelto insostenible. Seguir juntas en esa casa no nos salvaría. Nos destruiría a las dos lentamente. La relación con los vecinos también se enrareció. Doña Elvira, la del tercero, me paró en la escalera. «¿Es verdad que vendes, María? Con lo que este piso significaba para ti y para Antonio». Su compasión me sonó a juicio. La gente no entendía. Veían a una pobre viuda que había perdido la cabeza, o a una madre cruel que echaba a su hija a la calle. Nadie podía imaginar que aquel acto, en apariencia egoísta o destructivo, era el acto de amor más grande y doloroso que jamás había concebido. No intenté explicarme. Me limité a sonreír con tristeza y a seguir mi camino. A medida que el proceso de venta avanzaba, algo empezó a cambiar en mí. El desapego forzado de mis posesiones me estaba liberando. Empecé a mirar los objetos no como partes de mí, sino como lo que eran, cosas. La vieja vajilla de Duralex, la colección de dedales de mi madre, los libros de Antonio, eran importantes, sí, pero mi valor como persona no residía en ellos. Mi hija me había gritado que no valía nada. Quizás para encontrar mi verdadero valor, necesitaba primero despojarme de todo lo que creía que me definía. Sofía también estaba cambiando. La rabia había dado paso a un miedo palpable. Empezó a buscar trabajo con una desesperación que nunca antes le había visto. Se pasaba horas frente al ordenador, enviando currículos, haciendo llamadas. Una noche la encontré en la cocina, a las 3 de la madrugada, llorando en silencio sobre un tazón de leche fría. Me senté a su lado, y por primera vez en mucho tiempo, no hubo reproches. Le puse una mano en el hombro. Ella se apoyó en mí y lloró durante casi una hora.
No dijimos nada, pero en ese silencio, algo empezó a sanar. Una mañana recibimos una oferta. Era una buena oferta, justa. El agente me llamó, eufórico. Enhorabuena María. Esto hay que celebrarlo. Colgué el teléfono, y me quedé mirando por la ventana. No había nada que celebrar. Era el punto de no retorno. Fui al cuarto de Sofía. Estaba dibujando, como siempre. Le dije, con la voz más neutra que pude. Han aceptado la oferta. En un mes tenemos que dejar el piso. Ella levantó la vista de su cuaderno, y en sus ojos vi una mezcla de pánico y una extraña resignación. Asintió lentamente. La batalla había terminado. Empezamos a empaquetar. Fue el proceso más doloroso y catártico de mi vida. Cada caja que cerraba era un capítulo de mi historia que se clausuraba. Encontramos juguetes de la infancia de Sofía, sus notas del colegio, fotografías que habíamos olvidado. Reímos y lloramos juntas, recordando anécdotas. Ya no éramos madre e hija en guerra, sino dos supervivientes de un naufragio, recogiendo los restos antes de que la marea se los llevara para siempre. Estábamos construyendo un puente sobre el abismo que nos había separado, un puente hecho de recuerdos compartidos y de un perdón que no necesitaba ser verbalizado. En una de las cajas del fondo del armario de Antonio encontré una carpeta vieja. Dentro, había docenas de dibujos de Sofía de cuando era pequeña, pero detrás de cada dibujo Antonio había escrito algo. Sofía, 5 años, su primer retrato, tiene el don. Sofía, 8 años, dice que de mayor será pintora, y yo le creo. Sofía, 12 años, ha ganado el concurso del colegio, esta niña llegará lejos. Era la prueba de una fe inquebrantable. La fe que yo nunca había sabido demostrarle. Se me llenaron los ojos de lágrimas, por él, por ella y por mí. Le llevé la carpeta a Sofía, la abrió y empezó a leer las anotaciones de su padre. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, pasando las páginas con una delicadeza reverencial. Cuando levantó la vista, su rostro estaba bañado en lágrimas, pero sonreía. Él siempre creyó en mí, susurró. Sí, respondí, siempre. En ese momento, entendí que Antonio no solo me había pedido que la cuidara del miedo, sino que la cuidara con fe. Y yo le había fallado. Pero quizás, solo quizás, aún estaba a tiempo de enmendarlo. El día antes de la firma, la casa estaba casi vacía. El eco de nuestras voces rebotaba en las paredes desnudas. El espacio, despojado de nuestros muebles y recuerdos, parecía más grande, más impersonal. Ya no era nuestro hogar, solo era un piso en venta. Sofía y yo nos sentamos en el suelo del salón, compartiendo una pizza sobre una caja de cartón, como en una mudanza de estudiantes. Había una extraña ligereza en el ambiente, la calma que sigue a la tormenta. Habíamos perdido nuestro hogar, pero nos estábamos recuperando la una a la otra. Esa noche no pude dormir. Me levanté y caminé por las habitaciones vacías, despidiéndome en silencio de cada rincón. Me detuve en el marco de la puerta del cuarto de Sofía, donde aún estaban las marcas de su crecimiento. Pasé los dedos por la última raya, la de sus 18 años. Había crecido tanto, y yo no me había dado cuenta de que, para seguir creciendo, necesitaba más espacio del que yo le ofrecía. Mi amor había sido un techo demasiado bajo para ella. Al vender el piso, no estaba echándola. Le estaba quitando el techo para que pudiera ver el cielo. A la mañana siguiente, me vestí con el mejor traje que tenía, el que usé en la boda de mi sobrina. Era mi armadura. Sofía me observaba desde la puerta. ¿Estás segura de esto, mamá?, preguntó por última vez, su voz cargada de una preocupación genuina por mí. Me giré y la miré. Por primera vez en años, la vi de verdad. No a la niña rebelde, ni a la joven frustrada, sino a la mujer en la que se había convertido. Una mujer fuerte, sensible, que había cometido errores, igual que yo. Y la quise más que nunca. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, hija, le respondí, y era verdad. El miedo seguía ahí, agazapado en un rincón de mi estómago, pero ya no me dominaba. Había algo más fuerte ahora, la esperanza. La esperanza de que este final fuera, en realidad, el principio de algo mejor para las dos. Cogí mi bolso, donde llevaba la carpeta con los documentos, y caminé hacia la puerta. Sofía me siguió en silencio. Al salir, no miré atrás, sabía que el pasado ya no vivía allí. En el taxi de camino a la notaría ninguna de las dos habló. Mirábamos por la ventanilla cómo las calles de nuestro barrio pasaban a toda velocidad. Eran las mismas calles de siempre, pero yo las veía con otros ojos.
Ya no eran mi territorio, mi refugio. Eran simplemente un lugar, una parte de un mapa mucho más grande que estaba a punto de empezar a explorar. Sentí un vértigo aterrador, pero también una punzada de emoción. A mis 62 años, la vida me estaba obligando a empezar de cero. Y por increíble que pareciera, una pequeña parte de mí estaba deseando hacerlo. La tensión emocional había ido creciendo de forma sutil, no a través de gritos, sino a través de la aceptación silenciosa de una realidad inevitable. La venta del piso se había convertido en un símbolo. Para mí, era un sacrificio necesario. Para Sofía, era la consecuencia tangible de su propia crueldad, una lección que la estaba obligando a madurar a marchas forzadas. Ambas estábamos pagando un precio muy alto, pero en el proceso, estábamos aprendiendo el verdadero significado del amor, la responsabilidad y el perdón. La sala de espera de la notaría era fría e impersonal, como un presagio del futuro que Messi. La sala de espera de la notaría era fría e impersonal, un espacio de paredes blancas y sillas de metal que parecía diseñado para despojar a los momentos importantes de cualquier calidez. El aire olía a papel y a un ambientador de limón demasiado artificial. Sofía se sentaba a mi lado, rígida, con las manos entrelazadas sobre su regazo. No habíamos cruzado una palabra desde que salimos de casa. La sentía vibrar con una ansiedad que era casi palpable, un contrapunto a la extraña y desoladora calma que se había instalado en mí. Miré el reloj de la pared, sus manecillas se movían con una lentitud exasperante, marcando los últimos minutos de nuestra vida anterior. Cada tic-tac era un golpe de martillo sobre el ataúd de nuestros recuerdos compartidos en aquel piso que ya no sentía como mío. ¿El notario? Un hombre de mediana edad, con gafas de montura fina, y un gesto de perpetuo aburrimiento, nos hizo pasar a su despacho. La habitación estaba dominada por una enorme mesa de caoba, y estanterías repletas de volúmenes encuadernados en piel. Los compradores ya estaban allí, una pareja joven que sonreía con nerviosismo, sus rostros iluminados por la ilusión de empezar una nueva vida en el lugar donde la nuestra terminaba. Me saludaron con una amabilidad que me resultó casi dolorosa. Les devolví un asentimiento de cabeza, incapaz de articular una sonrisa. Me senté en la silla que me indicaron, sintiéndome como una actriz en una obra de teatro cuyo final ya conocía, pero que aún así tenía que interpretar hasta la última escena. El notario comenzó a leer el contrato con una voz monótona, desgranando cláusulas y términos legales que flotaban en el aire sin que yo pudiera aferrarme a ellos. Nombres, cifras, condiciones. Cada palabra era un clavo más en la estructura de mi decisión. Miré de reojo a Sofía. Tenía la vista perdida en un punto de la pared, su mandíbula apretada. Sabía que en su mente se agolpaban 1000 reproches, 1000 preguntas, 1000 por favor, no lo hagas. Pero se mantenía en silencio, un silencio cargado de respeto por mi dolor, o quizás de miedo ante la mujer en la que me había convertido, una desconocida capaz de demoler su propio mundo con una firma. Entonces llegó el momento. El notario deslizó los documentos por la pulida superficie de la mesa hacia mí junto con un bolígrafo de tinta negra. «Cuando quiera, María», dijo, con una profesionalidad carente de toda emoción. Todas las miradas de la sala se posaron en mí. Sentí el peso de sus expectativas, el aliento contenido de los compradores, la angustia silenciosa de mi hija. El bolígrafo parecía pesar 1 tonelada en mi mano. Miré el papel, mi nombre escrito en él, esperando mi rúbrica para sellar el final de una era. Por un instante, una duda helada recorrió mi espina dorsal. ¿Y si me estaba equivocando? ¿Y si este acto de liberación era en realidad mi condena definitiva a la soledad? Fue en ese preciso instante cuando Sofía se movió. No dijo nada, pero su mano se deslizó sobre la mesa y cubrió la mía, deteniendo el movimiento del bolígrafo a escasos milímetros del papel. Su tacto era frío, tembloroso. Levanté la vista y me encontré con sus ojos, y lo que vi en ellos me rompió por dentro. No había rabia ni reproche. Había una súplica desnuda, un pánico tan profundo que me ahogaba. Era la mirada de una niña perdida, la misma que me dirigía cuando se caía en el parque y se raspaba las rodillas. Una mirada que decía «sálvame», pero esta vez, me pedía que me salvara a mí misma. «Mamá», susurró, su voz tan baja que solo yo pude oírla. «Por favor», no necesitaba decir más. En esa única palabra estaba contenido todo su arrepentimiento, todo su miedo por mi futuro, toda la culpa que la carcomía. El notario y los compradores nos miraban con una mezcla de incomodidad y curiosidad, testigos involuntarios de un drama familiar que no comprendían. En ese momento, el mundo exterior se desvaneció. Solo existíamos ella y yo,
suspendidas en un instante que lo cambiaría todo, sin importar la dirección que tomáramos. La decisión final, la más importante de mi vida, aún estaba en mi mano. Respiré hondo, sintiendo el latido de mi corazón en las sienes. Aparté suavemente su mano de la mía y cogí mi bolso del suelo. Lo abrí, y saqué de él la vieja carpeta que había encontrado la noche anterior, la que contenía sus dibujos de la infancia con las anotaciones de su padre. La puse sobre los contratos de venta, cubriéndolos. Luego, saqué la libreta de ahorros, el fruto de 40 años de trabajo y sacrificios. La abrí por la última página, donde una cifra representaba todo lo que teníamos, todo lo que yo era. Se la puse delante, junto a la carpeta de dibujos. Su confusión era total. Gritaste que no valía nada, le dije y mi voz, aunque temblorosa, resonó con una claridad absoluta en el silencio del despacho. Que solo servía para estorbar. Vi cómo cada palabra la golpeaba, cómo se encogía bajo el peso de su propia crueldad. Y durante días, te he creído. He pensado que quizás tenías razón, que mi tiempo ya había pasado y que mi único valor era desaparecer para dejarte espacio. Hice una pausa, reuniendo las fuerzas para pronunciar la verdad que había descubierto en el fondo de mi dolor, una verdad que iba más allá de la venta de un piso. Pero anoche entendí algo. Continué, mi mirada fija en la suya sin permitirle escapar. Entendí que mi valor no está en estas paredes, ni en este dinero. Señalé la libreta de ahorros. Mi valor, Sofía, siempre ha estado en ti. En cada uno de estos dibujos. Abrí la carpeta y le mostré uno, un retrato torpe de su padre y de mí. En la fe que tu padre tenía en ti, y que yo por miedo no supe tener. Mi error no fue quererte demasiado, fue no creer en tus alas lo suficiente. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, silenciosas, mientras escuchaba mi confesión. Este dinero, dije, empujando la libreta hacia ella, no es para que te compres tu libertad. La libertad no se compra, se conquista. Esto es para que construyas tus sueños sobre una base sólida, no sobre las ruinas de mi vida. Es tu herencia, pero no la herencia de un muerto, sino la de una madre que por fin ha entendido que la mejor forma de protegerte es confiar en ti. Es tu red de seguridad, para que puedas saltar tan alto como quieras sin miedo a estrellarte. Mi voz se quebró al final, cargada con el peso de toda una vida de amor mal encauzado. Sofía no dijo nada. Simplemente negó con la cabeza, una y otra vez, mientras sus sollozos se hacían más audibles. Luego, con un movimiento brusco, se levantó de su silla, rodeó la mesa, y se arrodilló a mi lado. Me abrazó con una fuerza desesperada, hundiendo su rostro en mi regazo como cuando era una niña y tenía pesadillas. Perdóname, mamá, lloró. Perdóname, por favor. No quiero el dinero. No quiero el piso. Te quiero a ti. Solo a ti. Sentí sus lágrimas calientes empapando la tela de mi falda, y eran como un bálsamo que empezaba a sanar la herida más profunda de mi alma. Levanté su rostro con mis manos y la obligué a mirarme. Ya te he perdonado, hija, ahora tienes que perdonarte tú. Le sequé las lágrimas con los pulgares, en un gesto que había repetido miles de veces a lo largo de su vida. Y ahora, vamos a empezar de nuevo, las dos, juntas. En su mirada, vi nacer una nueva luz, una mezcla de alivio, gratitud, y una determinación que no le había visto nunca. La niña asustada había desaparecido, y en su lugar estaba la mujer que siempre había sabido que podía llegar a ser. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Me giré hacia el notario, que nos observaba con una expresión indescifrable. Cogí el bolígrafo con una firmeza que ya no vacilaba. Pero en lugar de firmar el contrato de venta lo aparté. Tomé una de las hojas en blanco que tenía al lado y escribí una sola frase. La venta queda cancelada. La firmé con mi nombre completo, con un trazo seguro y claro. Se lo entregué al notario. Lo siento, dije, dirigiéndome a los compradores, pero mi casa no está en venta. Su decepción fue evidente, pero asintieron con una comprensión silenciosa. Me levanté, cogí a Sofía de la mano y, sin mirar atrás, salimos de aquel despacho. Caminamos por el pasillo y salimos al aire fresco de la calle. El sol de otoño se había abierto paso entre las nubes, y su luz tibia nos acarició el rostro. Nos quedamos paradas en la acera, sin saber muy bien qué decir o a dónde ir. Habíamos estado a punto de perderlo todo, pero en el último momento, en el borde mismo del abismo, habíamos encontrado el camino de vuelta la una a la otra, y eso era más valioso que cualquier propiedad. Sofía apretó mi mano. Gracias, mamá, susurró. No era solo un agradecimiento por no vender el piso, era un gracias por perdonarla, por creer en ella,
por darle la oportunidad de enmendar su error. Era el gracias más sincero que me había dicho en toda su vida. Le devolví el apretón, y una pequeña sonrisa, la primera en mucho tiempo, se dibujó en mis labios. «Vamos a casa, hija», le dije. Y por primera vez en años, la palabra casa no sonaba a jaula ni a museo. Sonaba a futuro. Aquel día no solo detuve la venta de un piso, detuve una vida de incomprensión y miedo. Mi decisión de vender había sido un grito de dolor, un acto desesperado de amor. Pero la decisión de no hacerlo fue un acto de fe. Fe en mi hija, fe en mí misma y fe en que, sin importar cuán rotas estuvieran las cosas, siempre es posible encontrar los pedazos y volver a unirlos, creando algo quizás no perfecto, pero sí más fuerte y mucho más auténtico. La verdadera superación no había sido el sacrificio sino el perdón. El camino de vuelta a casa fue un recorrido a través de un silencio nuevo, uno que ya no pesaba ni acusaba. Era un silencio reflexivo, lleno de las palabras que nos habíamos dicho en aquel despacho, palabras que habían actuado como un bisturí, cortando el tejido enfermo para dejar al descubierto una posibilidad de sanación. Cuando introduje la llave en la cerradura del piso, el sonido metálico ya no me pareció el de una celda abriéndose, sino el de un refugio que nos daba una segunda oportunidad. Al entrar, el desorden de la mudanza a medio hacer, las cajas apiladas y los espacios vacíos no hablaban de un final, sino de un lienzo en blanco. Por primera vez en mucho tiempo, miré las paredes desnudas de nuestro hogar, y no vi fantasmas del pasado, sino el espacio necesario para construir un futuro diferente, uno que elegiríamos juntas. La primera noche fue extraña, como dormir en casa de un desconocido. Nos movíamos con una delicadeza inusual, pidiéndonos permiso para ocupar espacios que siempre habían sido nuestros. Fue Sofía quien rompió el hielo a la mañana siguiente. La encontré en la cocina con una libreta y un bolígrafo, rodeada de folletos de academias de arte. No me pidió el dinero. En su lugar, me presentó un plan meticuloso, casi empresarial, un curso de especialización en diseño digital, un presupuesto detallado, que incluía el material, las tasas y sus gastos mínimos. Incluso había encontrado un trabajo de camarera los fines de semana para cubrir parte. No me pedía un regalo, me proponía un acuerdo, un préstamo con un calendario de devolución. En sus ojos ya no había desafío sino responsabilidad. Mi respuesta no fue inmediata. Tomé los papeles y los leí con atención, no para juzgar su viabilidad, sino para entender la magnitud de su cambio. Vi en aquellas cifras y horarios el primer ladrillo de su nueva vida, uno que ella misma había decidido colocar. Mi miedo, aquel viejo parásito que había vivido en mi interior durante décadas, seguía susurrando advertencias, pero una nueva voz, más serena y sabia, le respondía. Era la voz de la confianza. Fui a mi dormitorio, saqué la libreta de ahorros y se la entregué. No es un préstamo, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Es una inversión. En ti. Es lo que tu padre siempre habría querido hacer. El abrazo que nos dimos entonces no fue de desesperación, sino de complicidad. Las semanas siguientes fueron una coreografía de cambio. Decidimos que, si nos quedábamos, la casa tenía que cambiar con nosotras. Empezamos por las paredes. Compramos botes de pintura de un color blanco luminoso que hizo que el piso pareciera el doble de grande. Quitar el viejo gotelé fue un trabajo duro, físico, que nos dejó exhaustas, pero extrañamente satisfechas. Cada trozo de pared que caía era como si nos desprendiéramos de una capa de tristeza acumulada. Sofía, con su ojo de artista, redistribuyó los muebles, creando un espacio más abierto y funcional. El salón dejó de ser un mausoleo dedicado a Antonio para convertirse en un lugar vivo, donde su caballete convivía en armonía con mi cesta de costura. Nuestra rutina también se transformó, los horarios rígidos se volvieron flexibles. Algunas noches, cenábamos juntas y hablábamos de nuestro día. Otras, cada una estaba inmersa en sus propias tareas, pero compartiendo el espacio en un silencio cómodo. Descubrí que me gustaba el sonido de su lápiz digital rasgando la tableta mientras yo veía una película. Por mi parte, empujada por una nueva curiosidad, me apunté a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Empecé a conocer a otras mujeres de mi edad, a tener conversaciones que no giraban en torno a mis preocupaciones. Estaba redescubriendo a María, la mujer que existía más allá de ser madre y viuda. Aprendimos a hablar del dolor sin que nos destruyera. Una tarde, mientras ordenábamos un viejo álbum de fotos, nos detuvimos en una imagen de Antonio riendo a carcajadas en la playa. Sofía me contó cuánto echaba de menos su optimismo, su capacidad para hacerla sentir que todo era posible. Yo le conté cómo nos habíamos conocido,
anécdotas de nuestro noviazgo, que ella nunca había oído. Lloramos juntas, pero no eran lágrimas de amargura, sino de un duelo compartido y sano. Estábamos permitiendo que su recuerdo nos uniera, en lugar de usarlo como un arma para herirnos. Sofía floreció. La pasión que antes se había manifestado como frustración, ahora se canalizaba en una creatividad desbordante. Su talento, liberado de la presión y la amargura, brillaba con una fuerza increíble. No tardó en destacar en su curso, y empezó a recibir pequeños encargos de diseño. Recuerdo el día que llegó a casa agitando un sobre. Era su primer sueldo de un trabajo como diseñadora freelance. Con una solemnidad casi cómica, me devolvió una parte del dinero que le había dado. La primera cuota de la inversión, dijo sonriendo. Esa noche, me invitó a cenar a un restaurante italiano del centro. Fue ella quien pagó la cuenta, y sentí un orgullo tan inmenso que apenas pude contener las lágrimas. Mi propia vida también se llenó de un nuevo propósito. En el club de lectura conocí a Carmen, una mujer que organizaba talleres de artesanía en el centro cívico. Al saber de mi habilidad con la costura, me propuso dar una pequeña clase de iniciación. Al principio me negué, aterrada por la idea de hablar en público. Pero Sofía me animó, me ayudó a preparar el material e incluso me acompañó el primer día. Descubrí que enseñar me apasionaba, que ver la satisfacción en los rostros de mis alumnas cuando terminaban su primera labor, me llenaba de una alegría que no sentía desde hacía años. Mis manos, que durante tanto tiempo solo habían remendado rotos, ahora creaban y enseñaban a crear. El piso, nuestro viejo campo de batalla, se había convertido en un verdadero hogar, un lugar de trabajo, de estudio y de descanso. Un refugio al que ambas queríamos volver al final del día. Habíamos aprendido la lección más difícil. Que la convivencia no se basa en la dependencia ni en el control, sino en el respeto a la independencia del otro, dentro de un espacio compartido. La distancia física no había sido necesaria. Lo que necesitábamos era una distancia emocional sana. Un reconocimiento de que éramos dos personas completas, no dos mitades que se necesitaban para sobrevivir. Una tarde de primavera, mientras yo preparaba la cena y ella terminaba un proyecto en la mesa del salón, Sofía me llamó. «Ven, mamá, quiero enseñarte algo». En la pantalla de su ordenador estaba la página web de una pequeña empresa de moda sostenible. En la sección sobre nosotros, había una foto suya, sonriente, con el cargo de diseñadora gráfica principal. Era su primer contrato fijo. Leí el texto, que hablaba de su talento y su visión. Nos quedamos mirando la pantalla en silencio por un momento. «Lo has conseguido, hija», le dije, con la voz ahogada por la emoción. Ella se giró y me miró. «Lo hemos conseguido, mamá», respondió. El cambio más profundo fue entender que el amor no es un ancla que te sujeta a un puerto seguro, sino el viento que impulsa tus velas para que navegues tus propias aguas, sabiendo que siempre tendrás un faro al que volver. Dejé de tener miedo a su futuro, porque había aprendido a confiar en su presente, y ella dejó de verme como una barrera, porque había descubierto en mí a su mayor aliada. Nuestro amor no había muerto en aquella discusión. Se había roto, sí, pero como se rompe un hueso, para soldarse después con más fuerza, dejando una cicatriz que recordaría para siempre la importancia de la flexibilidad y la resiliencia. Sofía ya habla de buscar un pequeño estudio para alquilar, no muy lejos. La idea de que se vaya ya no me produce pánico sino una serena alegría. Sé que nuestra relación ya no depende de la proximidad física. Hemos construido un puente tan sólido entre nosotras que ninguna distancia podrá derrumbarlo. A veces, por la noche pienso en aquel notario, en aquella pareja de compradores, y me doy cuenta de que la decisión más valiente de mi vida no fue poner mi casa en venta, sino atreverme a quedarme y luchar por reconstruirla desde los cimientos. Habíamos necesitado tocar fondo, enfrentarnos a la pérdida total, para darnos cuenta de lo que de verdad importaba. No eran los muebles, ni los ahorros, ni las paredes que nos habían visto crecer, era el vínculo que nos unía, un vínculo que habíamos dado por sentado y que casi habíamos destruido. Aquel grito de «no vales nada» se había transformado en un eco lejano, reemplazado por la certeza de que nuestro valor residía precisamente en nuestra capacidad para perdonarnos, para cambiar y para volver a empezar, no desde cero, sino desde la experiencia y la sabiduría que solo el dolor más profundo puede enseñar. Hoy, nuestro piso en Carabanchel sigue siendo modesto, pero ya no está anclado en el pasado. La luz que entra por las ventanas parece más brillante, y el aire que se respira es de paz y de proyectos.
Hemos aprendido que un hogar no es el lugar donde vives, sino las personas con las que eliges construir tu vida cada día. Y nosotras, después de la tormenta más violenta, habíamos elegido por fin construir la nuestra juntas, sobre los pilares inquebrantables del respeto, la confianza y un amor que tras casi morir, había aprendido a ser verdaderamente libre. ¿Has vivido alguna historia que cambió tu forma de ver la vida? Dejen un corazoncito si creen que siempre se puede empezar de nuevo. Suscríbanse para más historias reales que tocan el corazón. Comenten, la vida siempre enseña, si ustedes también creen en las segundas oportunidades.